Listo, buenas noches chicos, espero que estén muy bien. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, Listo muchachas, entonces no, buenas noches, espero que estén bien. Bueno, ahí le di grabar, vamos a ver pues que si nos grabe. Bueno, no, realmente este espacio lo voy a aprovechar para tratar como uno de los temas finales que íbamos a ver o los que nos atañía como para la tutoría 4, que es la última, pero ustedes saben que ese día siempre es como más cortico, es el final, entonces realmente allá nos toca trabajo en equipo y resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, al menos voy a adelantar como este temita en términos de trabajo en equipo, ¿cierto? Bueno, chicos, no. ¿Qué tenemos en términos de lo que es trabajo en equipo o en grupo? ¿Qué me dicen? Definición general señala que los miembros de un grupo en una organización, ojo, tienen unas características específicas, ¿cierto? ¿Qué me dicen? Están motivados para trabajar juntos, perciben al grupo como una unidad que interactúan, construyen distintas medidas a los procesos, los cuales se cuantifican de alguna manera en términos de tiempo y energía. Asumen distintas formas de interacción que las llevan a tener coincidencias y desacuerdos. ¿Qué más, digamos, ustedes le agregarían a este concepto de grupo? A ver, ¿quién se anima? Diana, repetimos por favor qué es lo que vamos a hacer. Ay, ¿cómo así? Ve. Es que acabamos de entrar Rosa Inés y yo pues te estamos escuchando muy linda tu voz, pero no alcanzamos a escucharlo todo. Ah, no, 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 muy mal hecho. Entonces, no, realmente Okay. estábamos diciendo por allá entonces una definición de grupo y lo que implica. Y pues, no sé, pero no está viendo pues mi pantalla, aparte de lo que estaba diciendo. Hasta te estoy viendo a vos. Como hablas de bueno, pues imagínate. Muy mal hecho. Pero no, mentiras, no están viendo la presentación. Sí, aquí lo estamos viendo en este momento. Ah, bueno, listo. Entonces, no, por allá les estaba preguntando en términos de lo que me están diciendo aquí, que es un grupo, ¿qué de pronto ustedes le agregarían? ¿Qué más sería grupo? la comunicación. La comunicación, muy importante. Yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales para que exista ese trabajo en grupo, ¿sí o no? Por allá lo hablábamos la tutoría pasada y en términos, digamos, de esa mala comunicación, lo que puede generar en este tipo de trabajos. ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? La postura crítica. La postura crítica, por eso por allá nos dicen que, digamos, esas distintas formas de interacción nos llevan a tener acuerdos o desacuerdos con las otras personas, ¿cierto? Así como ustedes me alegan a mí a cada rato, que pase la fecha, que vea, que no sé qué, que mucho trabajo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, aparte, digamos, de lo que implica ese concepto de grupo en general, van a haber unos aspectos específicos, digamos, que ya vienen siendo más puntuales de lo que es un grupo, ¿cierto? Por allá me dicen que hay grupos formales e informales, y yo creo que en la tutoría pasada medio tocamos ese tema, ¿cierto? Por allá informales me decían conjunto de trabajo que crea la organización mediante asignación de tareas específicas. ¿Cierto? O sea, que esas tareas específicas, ¿en qué aspectos se podrían dar en la organización? ¿Cómo se llamará? Ese es el trabajo de roles. De roles, o en qué tipo de aspectos se darán, en las áreas, no, o en los cargos. Claro. Eso, En cada uno entonces, de los espacios, en las diferentes dependencias que tenga la empresa. uh-huh. Entonces, por allá a medida, digamos que vamos interactuando en esa organización o dependiendo del área en el que estemos, pues va a ser ese juego de roles, por así decirlo. Por eso muchas veces dicen, ah, pero es que los de tal área pasan mejor o a estos les pagan más, sí o no, y trabajan menos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, bueno, Porque, ¿por qué? porque es que gerente es gerente y se lo gana muy bien. Y así el gerente gane más y aparentemente trabaja menos, trabaja más. Porque es que depende toda una organización y depende que esa organización tenga un ritmo, tenga un trabajo y fluctúe con eso. Si no hay, entonces es de la cabeza visible. Yo siempre he dicho,
el salario mínimo tiene muy buen nombre. Se hace salario mínimo porque se trabaja lo mínimo, así sea muy duro. Pero un gerente tiene que llevar de todo y tiene que saber mucho más para eso. Es a eso donde la cabeza visible de ese grupo, de esa empresa, o donde esté el líder, tiene que valer y hacer el trabajo de los demás, o por lo menos saberlo hacer, ¿sí? Y a saber dirigir. Que hay momentos en que uno tenga que compartir también con el otro, que se lancen las ideas. Por eso yo siempre estoy ahorita de la formulación crítica, ¿sí? Esa comunicación que hablaba la compañera ahorita, se tiene que dar, sea bueno o sea malo. Es que siempre estamos en pro de una mejora continua. Siempre Y de hecho, de ahí a lo que hablábamos por allá la tutoría pasada en términos de que, pero es que aquel que sabe mucho, pero que no tiene el título, ¿cierto? Entonces también hablamos de eso en términos de lo que tú estás diciendo, es decir, si la persona está en ese cargo, pues tuvo que haber pasado por un proceso, y si yo tengo tanto conocimiento, pues deberé avalarlo, por así decirlo, y ganarme un lugar o un puesto, ¿cierto? De hecho, pues digamos, estos grupos formales hacen reflejo pues a ese tipo de cosas, ¿cierto? Por allá me dicen, estimulan comportamientos que favorecen el trabajo conjunto para alcanzar objetivos de la organización, y si bien es cierto, por allá hay unas cabezas visibles, pues obviamente tampoco solo lo hacen, ¿cierto? Pero son los pilares de un trabajo como tal, ¿cierto? Y un conocimiento. Por eso, y que les preguntaba mucho, es decir, por ejemplo, en las empresas de arquitectos o constructoras, entonces puede que por allá los obreros trabajan mucho y los ingenieros aparentemente no trabajan tanto, pero sí les toca hacer, ¿qué? Muy buenos cálculos, los diseños, ellos son los encargados de que el proyecto en efecto salga bien de buena manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen ese conocimiento. Entonces, digamos, desde, por ejemplo, de ese punto de partida, vamos evidenciando cómo se dan ese tipo de trabajos. Y no solo en ese, sino en la mayoría de las empresas como tal, ¿cierto? Listo, por allá entonces me dicen en términos de esos grupos formales, grupos de mando, tradicionalmente determinados por relaciones formales de autoridad y definidos en organigramas, aunque yo creo que esos pues se dan en todas las estructuras de las organizaciones, ¿cierto? ¿Cuál vemos que no tenga organigrama? Todas tienen organigramas. Todas tienen organigrama, ¿cierto? Porque de una u otra manera, lo que nos decía el compañero, tiene que haber una cabeza visible, tiene que haber alguien que guíe y gestione y lidere todos los procesos en sí de la organización, independientemente de que sepa más o no, debe haber esa cabeza en términos de liderazgo. ¿Qué más en términos de los grupos formales me dicen? Grupos de tarea, los que hablamos entonces ahorita, ¿cómo van a estar definidos en la organización dependiendo de lo que tengamos que hacer, ¿cierto? Ojo, temporales con plazos definidos, se forman para ejecutar ciertas tareas de la organización y tienen duraciones definidas como las comisiones. ¿O qué otro tipo de proceso se les ocurre en términos de los plazos? De los plazos. ¿Qué otras actividades, aparte, por ejemplo, de las comisiones que me dicen acá, los que trabajan por comisiones, qué otro tipo de tareas se podrán ejecutar así? La prestación de servicios también se podría incluir ahí. Claro, total. Por tareas. A veces, o por temporadas, no. Sí, ¿Cómo claro. contratan a veces también hasta los mismos ingenieros? Vea, es una obra, dura tanto tiempo, por ese tiempo lo vamos a contratar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por un proyecto determinado. Ojo, ¿se acuerdan por allá en gerencia estratégica, la clase pasada que vimos cómo, digamos, se va planeando una organización y se van poniendo, ¿qué? Plazos. Yo podría decir que esto en términos de plazos se pueden dar en todo tipo de organizaciones, ¿cierto? Porque constantemente estamos ejecutando unas tareas determinadas, ¿cierto? Listo, por allá entonces encontramos los grupos informales. Esos también los hablamos por allá en la tutoría pasada. ¿Qué me dicen? Aquellos que surgen de forma espontánea como resultado de las relaciones personales, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Su naturaleza es típicamente social. Entonces,
¿Qué pasa en la organización cuando yo soy amiga de la secretaria, de tesorería, ¿cierto? Que tenemos, digamos, una afinidad y puede que no trabajemos juntos en la misma área, pero somos amigas o resulta que estudiamos en la misma universidad. No. ¿Qué, digamos, inconvenientes pueden existir en estos grupos informales cuando pertenecen a unos grupos formales como tal? Empiece por las relaciones sentimentales donde no sepan separar eso. La relación. Ay, ¿qué fue eso? Y yo, fue Ana Elizabeth. Perdón. Entonces, ojo, aquí el compañero lo aclaró súper bien en términos de las relaciones como tal, cuando a veces nos separamos ese ambiente laboral de lo personal, ¿cierto? Entonces, resulta que el fin de semana salimos y nos peleamos y involucramos, digamos, esos aspectos en la organización. De hecho, muchachos, no sé si se han fijado, es decir, en muchas organizaciones tratan de no fomentar hasta mucho esos espacios, ¿cierto? Que, digamos, esos grupos informales se den mucho para no generar, digamos, ese tipo de problemas, ¿cierto? Que a veces sucede. Esos grupos informales, muchachos, también tienen unas características. ¿Qué me dicen? Primarios o grupos pequeños. Entonces se caracterizan por camaradería y lealtad, ¿cierto? Grupos de interés. Entonces lo que hablamos ahorita en términos de tener unos gustos por fuera de lo que es la organización y las actividades internas, ¿cierto? Grupos de amistad y coaliciones, ¿cierto? En términos de coaliciones, ¿qué me dicen? Formación de alianzas estratégicas en las organizaciones. A veces, no sé si ustedes, digamos, en el área financiera, yo, por ejemplo, tengo una amiga que se graduó conmigo de la universidad y ella resulta que trabaja independiente, ella es asesora comercial de seguros. Y es muy chistoso porque yo le digo, entonces, pues, ¿para quién trabajas? Y ella me dice, no, yo a veces trabajo para Colpatria, para Seguros Bolívar, el que me pague más, yo consigo el cliente, dependiendo de las tasas que me otorguen, pues me voy con determinada empresa, ¿cierto? Obviamente ella tiene sus contactos en cada una de ellas y mira que es una forma, digamos, diferente de trabajar. ¿Cierto? No sé si la otra vez, aunque no me recuerdo si fue en este grupo, que había una compañera que también, digamos, desde la organización ya no era trabajar tanto en casa, sino que podía hacer por fuera, perdón, en la organización, sino por fuera, en la casa o en otro tipo de espacios. Entonces se presta, pues, para hacer ese tipo de relaciones, ¿cierto? Listo, por acá entonces me dicen en términos de unas etapas en las que se desarrollan los grupos, ¿cierto? Ojo, me dicen formación, tormenta, normalización, desempeño, interrupción. Ojo, ¿ustedes creen que en qué parte de esas etapas es más fuerte en las relaciones o los grupos informales? Dios me la bendiga, la quiero mucho. Porque, ojo, lo que es en términos de formación, normalización y desempeño, identificamos directamente a los grupos formales, ¿o no? Sí, pero ¿en cuál es más fuerte los grupos informales? Informales. Que uno diga, vea, los grupos informales causaron un daño por allá. Tiene que ser entonces en la formación, En donde están más formación, dispersos. La formación donde están más dispersos. ojo, pero ¿por qué será esa dispersión? Puede ser que apenas ingresamos a la organización, no conocemos a nadie, ¿cierto? Lo que pasa es que en esa parte de la informalidad se tiene que reflejar también mucho el carácter de las personas, porque hay veces que yo no me llevo bien con aquella persona o aquel que se cree mucha cosita, mucho café con leche y que quiere, entonces se van dando como esa parte en la formación, entonces uno como que trata hay veces de evadir esa situación. Sin embargo, el que es buen empleado, lo que sea, tiene que competir contra todo lo que venga. Algo hay que sacar de provecho, ya bien sea esa persona, sepa mucho o no sepa. Lo importante en la empresa es, más que ese conocimiento, que aprenda a aplicar el conocimiento que tiene y que aprenda a aprovecharlo.
Yo siempre, pues, nos sigo diciendo que en la formación es de pronto donde se ve más ese concepto de una De informalidad. informalidad. Sí, ¿Qué opinan los otros? A ver, son muy hágale. calladitas. Usted parte de... No me vayan a salir con lo del otro día, que es que así no opinan, que es personalmente. Yo tengo una, y si me permitís, Diana, yo voy a abocar a mi docente, a mi maestra Sandra Toro. Sí, Mi maestra Sandra Toro siempre, cuando he tenido clases con ella en otra universidad, siempre nos dice, o nos bravió, y yo no me olvido, o ustedes saben mucho, o esto se tiene que acabar, porque como nadie pregunta es porque sabemos demasiado. totalmente. ¿Cómo le Palabras parece? de mi Entonces, maestra ¿terminamos esta Sandra. relación o qué hacemos pues? Yo le conozco la voz a Natalia, a Elisa, después ya le conozco el ringtone, pero... Y Rosa, porque la tengo aquí al lado mío, Usted está hablando. que hoy... Ah, que lo trajo de representante pues para opinar por ella, eso está, eso es lo que quiere decir. Profe, qué pena, Imagínate. ¿y cuál es la pregunta? Ojo, que en estos procesos o en estas etapas de los grupos donde evidenciamos que se determinen los grupos informales. Entonces aquí el compañero nos dijo que en la formación, porque está muy disperso, pero ¿dónde más? Y pues él dio su argumento porque en esa formación. Todavía faltan otras dos. A ver, ¿qué dicen? Así como hace mi maestro, la normalización y por fin. ¿Dónde más? Entonces, ojo muchachos, por ejemplo en la tormenta, que es la segunda, ¿cierto? O cuando apenas estamos, lo que decían, en la formación, nos ubican en esa tormenta donde apenas nos estamos adaptando con las otras personas, que nos entendemos, no nos entendemos, lo que el compañero dice, que este tiene un geniecito, que el otro no. Ojo, eso lo hablamos desde el otro día hasta en términos de la comunicación. ¿Cómo me piden los trabajos? ¿Cierto? En esa ¿Cómo haciendo o cómo mando? En esa normalización también se podría formalización, porque todos van para donde va uno solo. No, es que ahí no, pues, es que la constitución la construcción de que haya un equipo de trabajo no es que todos vayamos hacia donde va el líder, sino que todos aportemos para que haya un liderazgo. O sea que el ideal sería que el cuarto, el desempeño, donde ya se supone que está consolidado el grupo y todos estamos trabajando en pro. Todos estamos en función de todos. ¿Cierto? Por allá puede que se evidencie una cabeza, sin embargo todo, digamos, anda como en sinergia, ¿cierto? Ojo, por allá entonces ya al final hay uno que me dice interrupción. Y ese sí es cuando definitivamente por allá en ese desempeño, esas relaciones, digamos, interpersonales empiezan a fallar. Y chicos, pasa mucho, ¿cierto? Yo creo que a todos en algún momento en la organización, ay, no, que aquel se peleó con aquel, que no se hablan, entonces qué tan maluco. Y pues... Y se ve mucho en las organizaciones eso, esas desuniones. Totalmente, muchos en ocasiones pues por aspectos personales, ¿cierto? No nos llevamos bien, no nos aguantamos, no sé. En otros sí por aspectos o temas laborales como tal. Y pues me parece muy válido lo que dice el compañero en términos del mando, ¿cierto? A veces llegan personas solo a imponer sus ideas. Y pues yo pienso que esta no es la hebra de eso, sino más del conocimiento y del compartir esas ideas en pro de un objetivo como tal, ¿cierto? Lo hablamos desde la gerencia estratégica porque todas las personas no iban en pro de lo mismo o alcanzar el mismo objetivo. ¿Y era por qué? A ver si se acuerdan. Ahí las puse a pensar. Estoy pensando. Ay, María, no, muy mal hecho. Yo no estoy en la anterior. Entonces, ojo muchachos, porque no todas las personas de la organización saben para dónde van. No se transmite las ideas a todas las personas, ¿cierto? Entonces, por allá a veces son los gerentes los que saben, los gerentes, los administradores, y llega hasta un punto que ya,
El operario hace porque es lo que le toca hacer, ¿cierto? Y es casi que rutinario, lo hace porque le toca, ¿cierto? Pero no porque sabe eso a qué va a llegar, a qué objetivo están apuntando, cómo desde su trabajo aporta a ese objetivo, ¿cierto? Y lo Pero, hablábamos desde allá, cuéntame. pero hay una cosa, Diana, también, porque es que esa persona que esté gerenciando y que esté liderando, también debe pensar es en que esas otras personas que hay al frente de ellos son seres humanos. Hay que creer que ellos Claro, son seres humanos. Entonces, es tan relevante porque hay en ocasiones que el mismo empleado no se atreve ni a hacerle una objeción, ni a hacerle más fácil, como dice uno, felicita al gerente porque meta las patas, que porque no. Hay que hacer en cuenta que es que el jefe es también un ser humano y que puede errar y que de pronto ese no es el sentido que se tiene que dar. Es gerente porque se ganó su puesto, pero tampoco es gerente porque solamente el que tenga las ideas. No, no tiene que ser capaz. Y viene aquí algo que uno aprende con las mujeres, con ustedes, y es el famoso tonito. Pues en el tonito no, con que usted le hable al gerente, le hable a los compañeros y puede expresarse de manera diplomática. O sea, yo siempre he dicho, insúltelo, pero bonito. Insúltelo bonito. totalmente de acuerdo. Hágale también usted caer en cuenta al jefe que puede también estar en la culpabilidad. Porque es que mucho en las relaciones, en los desempeños laborales, se puede cumplir. Siempre se delegan funciones y uno debe de cumplir. Pero siempre hay una fuente donde cae, ¿sí? Y me ha sucedido a mí, donde debe caer la fuente y donde esa fuente debe transmitir y ya no lo hace. Entonces, ¿cumplí? Sí, yo cumplí. ¿Quién falló? Falló allá. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está? Desde la parte de la gerencia. Uno tiene que aprender a decirles a ellos también, desde el tonito, desde que también están errando, o también apoyar lo que están haciendo. Claro, Pero totalmente de acuerdo. Y de hecho, desde lo que el compañero está diciendo, también encontramos el lado opuesto, es decir, desde mi perspectiva, por ejemplo, las empresas comerciales involucran mucho al personal, ¿cierto? A la consecución de metas, pero a veces es, digamos, tanto el involucramiento que de hecho es porque a veces esas metas llegan a ser irrisorias, ¿cierto? A lo que realmente, digamos, desde las personas son capaces de hacer. Entonces, miren muchachos, digamos, desde las dos perspectivas y cómo identificamos cada una de esas etapas, pues en esos aspectos. Ojo, por allá entonces encontramos, y me parece súper chévere, digamos, esta presentación que tenemos acá en términos de las condiciones de la organización para el trabajo en grupo. Y miren que encontramos liderazgo formal, lo que hablábamos ahorita, un jefe que ya está, digamos, constituido, tiene, digamos, unas capacidades y unas condiciones para estar ahí, ¿cierto? Pero también tenemos unos aspectos que son en términos del desempeño de las funciones. Miren que me dicen identidad, percepción, expectativas, conflicto. Entonces, ojo, entra un nivel en términos de listo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que yo hago como aporto, cierto? Sé o no sé, o lo que hablamos el otro día en términos de qué pasa cuando nosotros ingresamos a una organización. ¿Qué es lo que me hacen cuando vamos a ingresar? La inducción. La inducción, ¿qué más? Pruebas. Pruebas. que me inviten a desayunar. Entonces, ojo, una serie de aspectos que me van a definir como persona en términos del ser, del saber, del conocer, ¿cierto? Y que en efecto sí tenga las aptitudes y capacidades pues para ese desempeño como tal. Ya cuando llegamos, digamos, a ese cargo, y lo hablábamos desde el otro día, ya me hicieron todas esas pruebas, ya que me siguen haciendo cuando estoy ya en el cargo. Un seguimiento. Un seguimiento, ¿y cómo se llama eso? ¿Unas pruebas de qué? De conocimiento. Las de conocimiento son cuando voy a entrar. Pruebas de desempeño. De desempeño. Listo, para poder definir, venga, si está ejecutando el trabajo como es o no, está cumpliendo las metas o no, ¿cierto? También, digamos, a veces hay una contrariedad en términos de eso, de la información que me están diciendo, lo que hablamos ahorita con el compañero, cómo
es ese nivel de comunicación y en efecto yo pueda ejecutar bien mi trabajo, ¿cierto? Por allá hay unos aspectos bien interesantes en términos de las normas. ¿Qué me dicen? Normas de apariencia, desempeño, organización social y asignación de recursos. Muy interesante más que todo esa última, porque esa también va a generar a veces un desequilibrio, por decir, emocional entre las diferentes áreas de la organización, ¿o no? Generalmente, ¿para qué área se va más la platica? A cartera, tesorería, departamento Sí, financiero. esa es la que recauda la platica. ¿A quién se la roba, pues? Sí, ¿a qué área se la dan? ¿A qué área? ¿Qué dicen? A ver, estos son de los más importantes. La de A los ver, tiene que recursos dar la parte humanos. administrativa. Para la comunicación, para hacer campañas, Eso, Claro, para allá se va, entonces para el área comercial generalmente, comercial, ¿cierto? ujú. Porque ¿qué me dicen? El área comercial es la que trae los clientes, La que a la promociona, publicidad, la que vende. la que vende, eso. Entonces, miren muchachos, a veces también se van generando ese tipo de cosas en la organización de, bueno, a ver, pero acá también desde el área de cartera, administrativo, tenemos proyectos, queremos ejecutar cosas y a veces no se pueden hacer porque hay, no hay digamos, unas plata. áreas que tienen unos focos específicos, ¿cierto? Por allá, miren que el cuarto me dice estatus, lo que estábamos hablando ahorita, y yo creo que en algún momento en las tutorías hablábamos de, bueno, cuando uno va a preguntar en una organización, aquí, ¿cuál es el área más importante? Entonces los de cartera dicen nosotros, porque recaudamos la platica. Los comerciales dicen nosotros, porque somos los que vendemos. Los administrativos dicen nosotros, porque somos los que organizamos toda esta empresa, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a encontrar pues los que dicen que son los más importantes. Sin embargo, llegamos al mismo punto y es que todos son importantes, ¿cierto? Por eso lo que estamos hablando, trabajo en equipo. Indudablemente la empresa no podría funcionar solamente desde el área comercial, ¿sí o no? Sí, todo es un conjunto. Todo es un conjunto. Necesariamente Por debemos ejemplo, tener los de operación, los comerciales, los financieros, los administrativos, ¿cierto? Y esas son como las áreas generales, digamos, teniendo en cuenta como todos los aspectos de la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, ojo, miren, digamos, los aspectos que vamos identificando. Por allá me dicen tamaño del grupo. También podemos definir o identificar el tamaño de la organización, ¿cierto? Eso también me puede definir ciertos aspectos. Cuando son empresas pequeñas, generalmente, ¿qué pasan entre las personas? allá, iniciar, está iniciando otra vez. Que todos, ¿qué? Mm. Que todos se conocen, interactúan, al menos saben cómo se llaman o no. No, ya dejémoslo. ¿Cierto? Cuando son empresas muy grandes, ustedes se imaginan, qué sé yo, el Grupo Bancolombia. Yo creo que hay gente que ni sabe que, ve, yo lo conozco en la universidad y no sabía que también trabajaba en Bancolombia, ¿cierto? Porque son organizaciones demasiado grandes y no alcanzan uno, digamos, a conocer a toda la gente. Desde entonces también cómo se componen esos grupos y, digamos, el lugar que ocupan en la organización, para qué están hechos, ¿cierto? Para qué están contratados y, en efecto, esa cohesión que existen entre todos los grupos entre sí como tal. Por eso lo que hablábamos ahorita, el trabajo en equipo. No, digamos, un solo grupo solito puede hacer mucho, pero a la vez nada, ¿cierto? Porque para eso se necesitan las demás áreas. Es que en grandes compañías se estructura ese trabajo. Muchos, pues por ejemplo, como la Universidad Nacional, nos conocemos muchos, pero ninguno, casi nunca sabemos dónde Realmente. trabaja cada cual. Y es muy popular que uno pregunte en la universidad, ¿pero viste dónde trabajas vos? Ah, es que trabajo en tal área, pero todos hacemos parte de una misma familia, de una misma organización, jalando para el mismo lado, pues, en ese momento. Entonces, son esos pequeños grupos que conforman un gran grupo. Claro, y de hecho también como las organizaciones optan por mantener
una conexión entre, digamos, los empleados o no, lo que hablamos ahorita. Hay muchas que de pronto tratan de que no, otras sí. Yo a ustedes les he comentado que, por ejemplo, en Uniminuto hacen muchas actividades en pro de eso, de unificar el grupo de trabajo, pero no solamente de los docentes. Yo les contaba el otro día que allá hacen convivencia, retiros espirituales, pero no solo de docentes, llevan a todos. Entonces llevan a 5 administrativos, 5 de tesorería, 5 del personal de aseo y 10 docentes. Entonces es muy chévere porque, y no 10 docentes de la misma área, de la misma facultad, de otras facultades, para que nos conozcamos, ¿cierto? Para que sepamos, ve, vos en qué área estás, ve, te conozco, y es chévere porque en la universidad entonces ya uno se encuentra la gente y la saluda, ya sabe cómo se llama, ¿cierto? A pesar, digamos, de no tener esa conexión de grupo formal como tal, ¿cierto? Entonces, ojo, muchachos, ya digamos para ir como finalizando, que ya saben pues que esta herramienta nos va como cerrando así. Entonces, ¿qué me dicen? Muchas organizaciones utilizan equipos de proyectos formados por gerentes y trabajadores profesionales que trabajan juntos durante un periodo definido, el cual se puede extender. Ojo, por eso es que digamos en muchas empresas trabajan ¿por qué? Por proyectos, por objetivos, sí o no, o sea, también digamos es una de las culturas que se han venido optimizando a través de los años en las organizaciones y es cómo se trabaja. Entonces, aquí hay digamos un reflejo de ella. ¿Qué me dicen? La mayoría utiliza equipos que funcionan en forma paralela a la estructura organizacional convencional. Ahí digamos que podemos llamar el organigrama, ¿cierto? Y cómo está definido. Sin embargo, muchachos, en términos del organigrama también hemos evidenciado muchos cambios, ¿o no? Antes, ¿cómo ha sido la estructura organizacional? ¿De qué forma? Pues la cabeza visible y las La dependencias. cabeza ahí, Las dependencias vertical, y vertical, sí. ¿sí o no? Sí. Entonces ya digamos las empresas han optado para que no sean muchos niveles, sino más horizontal, que tengamos más conexión con las otras áreas, ¿cierto? Y no tantos jefes, por así decirlo. Yo no sé, ustedes el otro día dijeron cómo fue, mucho cacique y poco indio, yo no sé. Mucho indio y poco cacique, o mucho cacique y poco indio. Eso. Entonces, ojo, de modo que digamos la estructura y la conexión en pro del trabajo sea más efectiva, ¿cierto? Por allá me dicen, la mayoría dispone de equipos permanentes de trabajo con unidades autosuficientes y responsables de ciertos productos o servicios. A pesar de que tengamos conexión con esas otras áreas, también tenemos, digamos, esa independencia. Ojo, y por allá, yo creo que el otro día lo mencionamos, un cargo específico que ya las empresas están optando por mantener mucho. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama ese cargo? Que sabe más de todo un poquito. El todero. Más o menos. Pero ya tiene un nombre más elegante. El supernumerario. Supernumerario. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ojo, muchas empresas están optando por ese tipo de personas. ¿Para qué? Por si uno se nos va. Por eso que aprenda de todo. Exacto, no nos deje el hueco, que qué vamos a hacer, mejor dicho, hay que ofrecerle esta vida y la otra al susodicho para que no se nos vaya. Entonces, ojo, de unificar esos trabajos, de que de modo que una persona pues incapacitó o se enfermó o se fue, digamos, no se vaya con la información de la empresa como tal. ¿Cierto? Listo. ¿Qué tenemos en términos entonces de esas características? Tenemos resolución de problemas, ese yo creo que es el último tema que vamos a ver, porque este sábado en la tutoría vamos a trabajar otros temitas, igual trataré como de absorberlos. Que tenemos presentación de sugerencias, discusión de innovaciones o propuestas nuevas, por allá desde gerencia lo veíamos. Reingeniería de procesos, y esta sí se ve mucho, que las empresas ahora siempre me están preguntando qué, cómo voy con mi cargo, cómo puedo mejorarlo, ¿cierto? Cómo puedo mejorar el proceso. Ya digamos, la cosa no es tan cerrada y tan rigurosa como era antes, ¿o no? ¿Qué vienen los planes de mejora?
Claro, de ahí vienen los planes de mejora. Siempre entonces por allá esas cabezas están, digamos, al pie de esos aspectos, ¿cierto? Y se ejecuten del modo que son. Desarrollo de productos, evaluación de procesos, lo que hablamos ahorita, y los demás objetivos que se tienen. Eso en términos de propósitos. Tenemos tipos: funcional cruzado, virtual, autodirigido o fuerza de tareas. Ojo, cada uno de esos lo vemos como cómo se ejecutan las diferentes áreas en la organización. Hay unos que me dicen funcional cruzado, las que son las diferentes áreas y tienen cada uno sus diferentes trabajos. Virtuales, como estamos en este momento, ¿cierto? Es la moda como yo, el modo como estoy trabajando yo en este momento. Autodirigidos, cómo, digamos, esos trabajos en términos, por ejemplo, de operarios se dan de esa manera, y fuerzas de tareas cuando están dirigidos hacia un objetivo como tal, ¿cierto? Tenemos estructuras administradas o autodirigidas, ya dependiendo, pues, cuál es mi trabajo. Yo creo que lo hablábamos desde la otra tutoría, y es en términos de que también hay muchos trabajos ahora que no me ligan o no tengo esa obligación con la empresa, pero si yo quiero ganar más, yo sé lo que tengo que hacer, ¿cierto? Esto más que todo, por ejemplo, en las fuerzas comerciales. Por así. Pues las metas que se les proponen a ellos, pues a los vendedores, son metas. Claro, tienen un básico o a veces ni siquiera tienen básico, pero ellos se hacen unos salarios bien interesantes, ¿cierto? Porque es su tipo de trabajo, ¿cierto? Ya tenemos duración en términos permanentes, temporales o viables en términos de tareas. Esto también, digamos, determina los trabajos. Bueno, yo creo que esto, muchachos, en cualquier momento se nos corta. Así que igual esta presentación se las monto, y el sábado en la tutoría también podemos, digamos, hablar un poquito más sobre el tema para no dejarlo ahí. Listo, chicos, dudas, no sé, ¿qué más? Nada más agradecerte a vos este rato con nosotros y poder ir creciendo en ese conocimiento. Hable Listo. pues, Rosa. No, muy interesante lo que usted nos ha dicho. Bueno, eso Yo quiero espero, escuchar a Natalia. mejor dicho, a ninguna.